Dicen que hay días que cambian tu vida para siempre. Pero nadie te advierte que esos días casi siempre empiezan en silencio, sin aplausos, sin señales, sin nadie mirando. Y que si no aprendes a escuchar ese silencio, podrías perder la oportunidad que llevas años esperando, sin siquiera darte cuenta. Esta es una breve introducción sobre cómo el silencio cambia tu forma de crear y tu forma de avanzar cuando el mundo no cree en ti. Soy Mark, y hoy voy a contarte algo que quizá nadie se atrevió a decirte con total honestidad, pero que puede transformarlo todo. Primero te voy a revelar una perspectiva tan poco común y tan brutalmente real, que si la entiendes, vas a mirar tu vida con otros ojos. Luego te voy a contar cómo descubrí este poder en mis propios momentos de confusión, de ruido y de dudas. Finalmente, cerraré con una lección que puede convertirse en la brújula que buscabas sin saberlo. Quiero que te quedes hasta el final, porque voy a darte una palabra clave para escribir en los comentarios, una palabra que demostrará que tú eres de los que no solo escuchan, sino de los que ejecutan. Y créeme, ese pequeño gesto puede ser el inicio de un nuevo capítulo. Recuerdo perfectamente el día en que todo esto empezó. No fue en un evento importante, ni en una conferencia, ni en un momento dramático de esos que parecen sacados de una película. No, fue un día normal. Uno de esos días en los que estás tan acostumbrado a escuchar ruido que ya no sabes cuándo estás viviendo en piloto automático. Ruido de opiniones, ruido de expectativas, ruido de comparaciones, ruido de gente que ni siquiera sabe lo que quiere para sí misma, pero tiene algo que decir sobre lo que tú deberías hacer con tu vida. Y ahí fue cuando me di cuenta. El ruido externo es la distracción favorita del miedo. Mientras tú escuchas a todos, tu propósito se queda esperando en silencio a que por fin te concentres. Fue en ese instante cuando empecé a notar que las personas más exitosas que conocía tenían algo en común. No era su inteligencia, ni su talento, ni su dinero. Era algo completamente diferente, algo que nunca había escuchado en voz alta. Todos habían aprendido a callar en los momentos correctos, no a esconderse, no a huir, a callar para escuchar lo que de verdad importa. Primero pensé que era casualidad, luego empecé a observar más, y cada vez que encontraba una historia de éxito real, no de esas que se ven bonitas en redes sociales, sino de las que cambian vidas y construyen cosas que impactan generaciones, encontraba siempre el mismo patrón escondido entre líneas. El silencio como estrategia, porque el silencio no es vacío, el silencio es espacio, espacio para pensar, espacio para crear, espacio para equivocarte sin que te juzguen, espacio para empezar sin sentir vergüenza, espacio para avanzar sin que nadie esté respirándote en la nuca. Pero la mayoría de las personas no lo entiende. Creen que hablar mucho es señal de seguridad, creen que publicar cada paso es señal de progreso, creen que explicar sus metas es señal de compromiso, pero no se dan cuenta de que cada vez que explicas antes de tiempo, te quitas poder, le das a otros la oportunidad de opinar sobre algo que ni siquiera está listo para ser entendido. Y fue ahí donde descubrí algo que me golpeó como un ladrillo. No es la falta de talento lo que frena a la mayoría de las personas. Es la necesidad desesperada de ser vistos mientras todavía están aprendiendo, ser vistos mientras todavía están construyendo, ser vistos mientras todavía están confundidos. Y claro, cuando buscas validación antes de tener resultados, lo único que obtienes es duda, y la duda, no los fracasos, no los errores, no los tropiezos, es lo que termina saboteando tus mejores ideas. A veces me preguntan por qué cuento estas cosas, por qué hablo de silencio, de enfoque, de visión, en vez de enseñarte tácticas rápidas o trucos que suenan más atractivos. Y la respuesta es simple, porque ningún truco funciona si tu mente está llena de ruido, ningún camino sirve si no puedes escuchar tus propios pasos. Ningún sueño crece si lo expones demasiado pronto, y lo aprendí de una forma que no se me va a olvidar nunca. Hace unos años, estaba rodeada de personas que decían querer lo mejor para mí, gente que opinaba, que sugería, que criticaba con una facilidad impresionante. Cada día parecía un concurso: quién hablaba más, quién opinaba más fuerte, quién tenía más razones para explicarme lo que supuestamente yo debía hacer. Y yo, sin darme cuenta, había convertido mi vida en un proyecto colectivo. Todos opinaban,
Todos sugerían, y yo me estaba perdiendo en medio de todo ese ruido, hasta que un día, sin planificación, sin drama, sin discurso, solo apagué todo, dejé de explicar, dejé de justificar, dejé de pedir permiso, dejé de anunciar lo que iba a hacer, y fue como si de pronto la vida hubiera presionado el botón de reset dentro de mí. El silencio no solo me dio claridad, me devolvió poder, poder sobre mis ideas, poder sobre mis decisiones, poder sobre mi tiempo. El silencio me recordó quién era, pero sobre todo, quién estaba intentando ser. Cuando dejé de explicar mis planes, por primera vez pude escucharlos. Cuando dejé de compartir mis metas, por primera vez pude ejecutarlas. Cuando dejé de buscar aprobación, por primera vez pude avanzar sin miedo. Fue ahí cuando entendí que el silencio no es ausencia, el silencio es estructura, y si quieres construir algo grande, necesitas estructura. Por eso quiero que escribas una palabra en los comentarios, solo una, para saber que eres de los que entienden el mensaje desde el principio. Silencio, esa será nuestra señal. Cuando escribiste silencio en los comentarios, o incluso si solo lo pensaste, ya diste un paso que muchas personas jamás se atreven a dar, aceptar que el ruido te ha frenado más veces de las que quieres admitir, y no pasa nada, a todos nos sucede, a mí también. Vivimos en un mundo donde la gente confunde hablar con avanzar, donde se cree que más presencia es más poder, cuando en realidad muchas veces es exactamente lo contrario, y te lo voy a explicar con algo que aprendí observando a personas que han logrado cosas extraordinarias sin necesidad de contarlo todo. Primero, entendí que la mayoría de nosotros vive en un estado de distracción constante. No es que no tengamos sueños, no es que no tengamos talento, no es que no tengamos oportunidades, es simplemente que estamos demasiado ocupados consumiendo ruido como para escuchar las señales que podrían cambiarnos la vida. La mayoría quiere avanzar, pero no quiere desconectarse, quiere resultados, pero no quiere silencio, quiere claridad, pero no quiere estar a solas con sus pensamientos, porque ahí es donde la verdad se vuelve demasiado honesta. Pero déjame contarte algo que quizá nadie te ha dicho: la grandeza nunca aparece en ambientes ruidosos. Las ideas grandes nacen en espacios pequeños, los sueños reales se construyen cuando nadie está mirando, la visión se afina cuando cierras la puerta, no cuando la abres. Luego empecé a darme cuenta de algo aún más poderoso: la vida te habla todo el tiempo, pero solo la escuchas cuando te detienes. Y fue entonces cuando empecé a recordar momentos en los que logré cosas importantes sin darme cuenta de que el hilo conductor entre todos ellos era la misma cosa: silencio, enfoque y una confianza tan silenciosa que casi daba miedo. Recuerdo una etapa exacta de mi vida, una de esas que te arrinconan emocionalmente, donde sientes que estás avanzando, pero al mismo tiempo sientes que nada encaja, y ahí, en ese punto donde pareciera que estás fallando, es donde realmente te das cuenta de la verdad. No estás fallando, estás cambiando, pero si no te das el espacio para escuchar lo que realmente necesitas, ese cambio pasa de largo. Me pasó una vez durante un proyecto que estaba obsesionada por terminar. Quería que todo saliera perfecto, quería demostrar que podía, quería impresionar, quería sentirme suficiente, y con esa actitud empecé a contarle a todo el mundo lo que estaba creando. Era como si necesitara validación, como si cada opinión fuera un impulso, pero cada opinión era un retraso disfrazado de apoyo, y cada vez que alguien decía, ¿segura que eso funcionará?, yo no me daba cuenta. Pero esa duda se instalaba en mi cabeza como una microgrieta, y un día acumulé tantas microgrietas que el proyecto dejó de emocionarme, no porque fuera malo, no porque fuera imposible, sino porque lo había expuesto demasiado pronto, lo había puesto en manos de gente que nunca iba a entenderlo, y ahí aprendí una de las lecciones más duras que he tenido: si muestras tu semilla antes de que brote, la pisarán sin querer. Pero cuando dejé de hablar y empecé a trabajar de verdad, algo cambió. Cuando decidí proteger mi visión como si fuera un tesoro frágil, empecé a ver avances que antes no veía. Cuando dejé de escuchar consejos de personas que no tenían el tipo de vida que yo quería construir, empecé a sentirme libre otra vez. Luego entendí por qué muchas personas se sienten perdidas. No están perdidas, están sobreexpuestas, están llenas de opiniones, llenas de expectativas ajenas, llenas de miedos prestados, llenas de instrucciones que nunca pidieron, y por eso no escuchan su propia voz, no porque no exista, sino porque está ahogada en ruido.
Y aquí viene algo clave que quiero que recuerdes con fuerza. La voz más importante de tu vida jamás grita, tu propósito habla bajito, tu intuición no hace ruido, tus verdaderas ideas nunca van a competir con la bulla del mundo. Si no aprendes a reconocer ese susurro, vas a confundir ruido con dirección toda tu vida. Después de eso, empecé a practicar algo que transformó completamente mis resultados. La disciplina del silencio selectivo. No significa aislarte del mundo, no significa desaparecer, no significa cortar vínculos. Significa elegir cuándo hablas, con quién hablas y sobre qué hablas. Significa proteger tu energía como si fuera tu recurso más valioso, porque lo es, y la gente no lo entiende hasta que el desgaste es tan grande que ya no saben por qué están cansados si ni siquiera han hecho tanto. Lo que descubrí fue simple, el silencio no solo te da claridad, el silencio te da velocidad, porque cuando dejas de escuchar a los demás, empiezas a escucharte a ti, y cuando te escuchas a ti, avanzas sin fricción, y cuando avanzas sin fricción, los resultados llegan más rápido de lo que imaginabas, y créeme, cuando los resultados llegan, ya no necesitas decir nada. El éxito tiene una voz más fuerte que cualquier discurso. Los resultados hablan en un idioma que no necesita traducción. Hay algo curioso cuando comienzas a avanzar de verdad. La gente no te pregunta cómo lo hiciste, te preguntan cuándo lo hiciste, y ahí te das cuenta de la magia del silencio. Mientras ellos hablaban, tú estabas trabajando, mientras ellos opinaban, tú estabas creando, mientras ellos te subestimaban, tú estabas cultivando tu próximo nivel. A la gente le sorprende lo que logras, pero tú sabes que no fue sorpresa, fue enfoque, fue disciplina, fue silencio, y por eso quiero que entiendas esta parte. No todo el mundo merece acceso a tus planes, no todo el mundo merece tu proceso, no todo el mundo merece tu visión, la mayoría no está lista para entenderla. Y está bien, tu misión no es convencerlos, tu misión es construirla. Por eso, si alguna vez sentiste que mostrar tu avance te frenó, que compartir tu idea la debilitó, que explicar tu sueño lo llenó de dudas, quiero que sepas que no es tu culpa, es simplemente que estás aprendiendo a manejar algo que muchos nunca dominan, el poder del silencio estratégico. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte donde voy a darte la lección final, y la llamada a la acción, quiero que anotes otra palabra en los comentarios, una palabra que representa el paso que pocos se atreven a dar. Enfoque. Si escribes esa palabra sabré que no solo escuchas, sino que estás dispuesto a proteger tu camino como merece. Si ya escribiste enfoque en los comentarios, o incluso si solo resonó dentro de ti, entonces estás listo para entender algo que muy pocas personas llegan a descubrir a tiempo, que el verdadero enemigo de tu crecimiento no es la falta de oportunidades, no es la falta de apoyo, no es la falta de recursos. El verdadero enemigo, el más silencioso, el más hábil, el más persistente, es la distracción, y lo peor de la distracción es que no se presenta como un obstáculo, se presenta como algo normal, como una conversación más, como una opinión más, como una sugerencia más, como un mensaje más, que revisas sin darte cuenta de todo lo que te está robando. Hay personas que pasan años sintiendo que su vida está detenida, cuando en realidad no está detenida, está dispersa, y la dispersión es tan peligrosa, porque se siente productiva, te mueve, te ocupa, te desgasta, te confunde, pero nunca te acerca a lo que realmente importa. Y normalmente, cuando estás disperso, buscas aún más ruido, buscando respuestas afuera, cuando la única respuesta que de verdad necesitas está adentro. Primero, déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con claridad brutal: si no decides qué construir, el mundo decide por ti, y cuando el mundo decide por ti, terminas viviendo una vida que no entiendes, persiguiendo objetivos que no son tuyos, cumpliendo expectativas que nunca aceptaste conscientemente. He visto personas brillantes quedarse estancadas durante años, simplemente porque no saben diferenciar la voz de su propósito del ruido de las opiniones. Luego, empecé a notar un patrón en la gente que logra lo que los demás solo sueñan, y no era un patrón extravagante, ni complicado, era algo tan sencillo que sorprende. Ellos se toman el silencio en serio, no como una pausa, no como un escape, no como un lujo, lo toman como una herramienta de precisión. Cuando necesitan claridad, se detienen.
Cuando necesitan decidir, se desconectan. Cuando necesitan avanzar, cierran la puerta. Y yo no lo entendía al principio, porque crecimos en un mundo donde la rapidez se confunde con eficacia. Nos enseñaron que quien se mueve más gana, pero nadie nos explicó que moverse más rápido en la dirección equivocada es la forma más peligrosa de desperdiciar la vida. Recuerdo una etapa en la que yo misma caí en esa trampa. Tenía tantas cosas en marcha, tantos compromisos, tantas expectativas sobre mí, que dejé de escucharme, dejé de preguntarme qué quería realmente, dejé de darme permiso para detenerme y pensar, y sobre todo, dejé de proteger mis ideas como herramientas vitales que necesitaban tiempo, espacio y enfoque. Un día, después de semanas sintiéndome agotada, decidí hacer algo diferente. Cerré el portátil, apagué el teléfono, y salí a caminar sin rumbo fijo. No llevaba música, no llevaba auriculares, no llevaba prisa, y en ese silencio incómodo, apareció una verdad que había ignorado durante meses. No estaba avanzando, estaba sobreviviendo, y sobrevivir no es suficiente para alguien que quiere construir algo que permanezca. Ese momento fue brutal, fue incómodo, fue revelador. Sentí cómo se derrumbaban todas las excusas que había repetido durante meses, y entonces ocurrió algo maravilloso por primera vez en mucho tiempo. Pude escucharme, y lo que escuché fue tan claro que me dio miedo. Estaba viviendo hacia afuera, no hacia adentro. Estaba cumpliendo, no creando. Estaba respondiendo, no liderando, y me prometí algo que cambió toda mi forma de trabajar y de vivir. No iba a permitir que el ruido me volviera a robar mi propio camino. A partir de ahí, algo en mí hizo clic. Dejé de compartir mis planes antes de tiempo. Dejé de pedir opiniones a personas que no tenían ni la experiencia ni la visión para comprender lo que estaba construyendo. Dejé de explicar mis metas. Dejé de justificar mis decisiones. Y sorprendentemente, cuanto menos hablaba, más avanzaba. El silencio no solo me dio claridad, me dio estructura. No solo me dio paz, me dio velocidad. No solo me dio fuerza, me dio dirección. Luego entendí por qué muchos sienten que no logran lo que quieren, porque están demasiado ocupados explicando en vez de ejecutando. Y hay algo esencial que quiero que recuerdes cuando hablas mucho de tus planes. Tu cerebro siente que ya avanzaste, aunque no hayas dado un solo paso real. Es como una recompensa falsa. Te emociona, pero no te mueve. Te llena, pero no te construye. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en el ciclo de anunciar metas, recibir un par de aplausos, sentirse bien, y luego, nunca hacer nada. La diferencia entre quienes logran algo extraordinario y quienes solo sueñan es simple. Unos hablan del proceso, otros lo viven. Unos explican por qué no pueden, otros avanzan aunque no entiendan cómo. Unos buscan validación, otros buscan resultados. Y cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre, porque te das cuenta de que no necesitas que todos te entiendan, no necesitas que todos te apoyen, no necesitas que todos te crean, solo necesitas una cosa: convicción silenciosa. La convicción silenciosa es ese tipo de fuerza que no presume, no grita, no pide permiso. Es esa fuerza que te hace avanzar en días buenos, en días malos, en días de dudas y en días de claridad. Es esa fuerza que no necesita testigos, es la fuerza que construye imperios. Y hay algo más que descubrí cuando te vuelves una persona enfocada, cuando empiezas a actuar desde el silencio, cuando empiezas a avanzar sin anunciarlo. Algo curioso sucede. La gente empieza a preguntarse qué estás haciendo, se sienten desconcertados, te observan, te vigilan, te cuestionan, y cada vez que no entienden tus movimientos, te llenas de más poder. Porque la predictibilidad es una forma de debilidad. El ruido te expone, el silencio te protege, el ruido te dispersa, el silencio te concentra, el ruido te hace igual al resto, el silencio te vuelve diferente. Y cuando eres diferente, aunque no lo parezca, ya ganaste la mitad de la batalla. Finalmente, quiero que entiendas esto con toda la fuerza posible. No necesitas ser ruidoso para ser inolvidable. Las personas más influyentes que he conocido hablan poco de lo que hacen, hablan poco de sus planes, hablan poco de sus avances, pero cuando aparecen, cambian el juego. Y tú puedes ser una de esas personas, pero necesitas silencio, necesitas enfoque,
necesitas convicción, necesitas claridad, necesitas disciplina interna. Lo demás es ruido. Antes de pasar a la última parte, la lección final y la llamada a la acción, quiero que escribas una última palabra clave en los comentarios. Convicción. Es una palabra fuerte, poderosa, exigente, y escribirla es tu forma de decir, estoy listo para proteger mi visión. Si ya escribiste convicción en los comentarios, entonces estás listo para entrar en la parte final de este viaje, porque hay algo que quiero que entiendas antes de cerrar este mensaje. La convicción no se demuestra hablando, se demuestra avanzando, y avanzar no es algo que ocurre de manera caótica o impulsiva. Avanzar requiere estructura interna, claridad emocional, y un tipo de fuerza que solo aparece cuando has eliminado todo lo que no suma. Y sé que suena simple, pero no lo es. Avanzar es difícil porque exige que renuncies a la versión de ti que se sentía cómoda contando sus planes, explicando sus pasos, justificando sus sueños. Avanzar exige que sueltes la necesidad de aprobación, que sueltes el miedo a equivocarte, que sueltes el deseo de que el mundo entienda algo que ni siquiera está terminado dentro de ti. Avanzar implica aceptar la incomodidad de crecer en silencio, y esa incomodidad es el precio de la libertad. Primero quiero contarte algo que aprendí a golpes. No puedes construir tu vida mientras intentas darle explicaciones al mundo. No puedes avanzar si estás esperando permiso. No puedes crear algo grande si te frenas cada vez que alguien no lo entiende, porque la verdad es esta: la mayoría no va a entenderlo, no porque seas extraño, no porque seas difícil, no porque seas complejo, sino porque la visión que llevas dentro fue diseñada para ti, no para ellos. Luego me di cuenta de que las personas que más opinan suelen ser las que menos avanzan. ¿Te has fijado? Los que más ruido hacen son los que menos resultados tienen. Los que más critican son los que menos arriesgan. Los que más se ríen de tus ideas son los que nunca tuvieron una sola. Los que más te cuestionan son los que nunca se han cuestionado a sí mismos. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que su ruido no tiene nada que ver contigo, nada. Es un reflejo de sus miedos, no de tus límites. Es un reflejo de su inseguridad, no de tu capacidad. Y si permites que ese ruido entre en tu mente, vas a empezar a vivir una vida que no es tuya. Pero aquí es donde ocurre la magia. Cuando empiezas a proteger tu visión, cuando empiezas a trabajar desde el silencio, cuando empiezas a ejecutar sin pedir permiso, el mundo no solo cambia la manera en que te mira, tú cambias la manera en que te miras a ti mismo, y eso lo cambia todo, porque hay un punto en la vida, y quizá tú estás justo ahí ahora mismo, en el que ya no buscas aplausos, buscas coherencia, buscas paz, buscas impacto, buscas propósito, buscas sentir que estás construyendo algo que tiene sentido para ti, no para el resto, y ese punto es tu renacimiento silencioso. Es donde dejas atrás la versión que vivía para complacer a los demás, y naces como la persona que finalmente está lista para complacer a su propia visión. Déjame contarte algo que nadie te dice. No hay nada más poderoso que una mente que aprendió a estar a solas consigo misma, una mente que ya no necesita ruido, una mente que ya no necesita reconocimiento, una mente que ya no necesita anunciar sus logros para sentirse suficiente, una mente que está enfocada, alineada, despierta. Esa mente no solo avanza, esa mente trasciende, y es ahí cuando entiendes que el silencio no era un vacío, era una herramienta, era tu guía, era tu espacio seguro, era tu estrategia secreta. Luego llega un punto en el que la vida empieza a alinearse contigo de formas que antes no lograbas comprender. Las ideas llegan más claras, las decisiones ya no se sienten imposibles, el miedo ya no tiene tanto espacio para crecer. El tiempo empieza a estirarse porque ya no lo desperdicias en conversaciones inútiles, opiniones que no pediste o explicaciones que no necesitas, y de repente, te das cuenta de que estás avanzando a un ritmo que ni tú mismo creías posible. Empiezas a ejecutar con una fluidez casi extraña, como si cada decisión fuera parte de un engranaje que finalmente encajó. Empiezas a crear sin sentirte juzgado, empiezas a construir sin sentirte frenado. Empiezas a mover tu vida desde dentro, no desde fuera, y aquí viene una verdad que quiero que te tatúes en la mente. Cuando tu vida empieza a moverse desde dentro, nada de afuera tiene el poder de detenerte, ni el miedo,
ni la duda, ni la opinión de nadie, porque la fuerza ya no viene del ruido, viene del silencio, viene de ti. Después de haber pasado por todo esto, entendí algo que quiero darte como regalo final. El silencio no es ausencia de ruido, es presencia de propósito, es elegirte, es priorizarte, es respetar tu visión, es proteger tus ideas, es una declaración silenciosa de que tu vida importa, tu camino importa, y tus sueños necesitan espacio para respirar, y cuando entiendes eso, empiezas a actuar distinto, empiezas a hablar menos y hacer más, empiezas a compartir menos y avanzar más, empiezas a depender menos del mundo, y confiar más en tu intuición, y ese cambio, aunque pequeño, aunque interno, aunque invisible al principio, es el tipo de cambio que transforma todo lo que viene después, porque la verdad es esta. No necesitas demostrar nada para tener razón, no necesitas explicarte para ser válido, no necesitas contar tus planes para que funcionen, no necesitas ser visto para ser influyente, y no necesitas ruido para avanzar. El silencio es suficiente, y tú también. Ahora, antes de pasar al cierre final y la última llamada a la acción, quiero que escribas una palabra en los comentarios, la tercera señal de este viaje: claridad. Porque sin claridad el enfoque falla, sin claridad, la convicción se quiebra, y sin claridad, el silencio no tiene dirección. Has llegado hasta aquí. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que algo dentro de ti decidió quedarse, algo dentro de ti dijo, esto es para mí. Algo dentro de ti reconoció la verdad incómoda, que hemos estado destapando palabra por palabra. Tu vida estaba pidiendo un cambio, y no un cambio superficial. Un cambio profundo, un cambio interno, un cambio que no se publica, que no se presume, que no se anuncia, un cambio que se trabaja puerta cerrada, en silencio, sin testigos, sin expectativas, sin buscar aplausos, porque ya te diste cuenta. Lo que estás construyendo no necesita aprobación, necesita enfoque, necesita disciplina, necesita coherencia, necesita que te vuelvas inamovible, y para volverte inamovible, primero tienes que ser honesto con algo. Durante mucho tiempo viviste más pendiente de cómo te veían que de quién eras en realidad. Durante mucho tiempo quisiste demostrar, impresionar, convencer. Durante mucho tiempo esperaste que alguien te dijera que estabas listo, pero aquí viene la verdad final. La parte que duele y libera al mismo tiempo. Nadie va a darte permiso, nadie va a comprobar tu visión, nadie va a validar tus pasos. Ese trabajo es tuyo, ese compromiso es tuyo, ese silencio es tuyo, ese camino es tuyo. Y aquí es donde aparece la pregunta más importante de todas. ¿Estás dispuesto a seguir caminando aunque a veces nadie entienda hacia dónde vas? Porque ese es el precio de los que avanzan. Ese es el precio de los que construyen. Ese es el precio de los que deciden dejar de hablar de sus metas para empezar a vivirlas. Y te lo digo desde la experiencia. El día que entiendes que no tienes que anunciar tu proceso, tu vida cambia por completo. El día que decides proteger tu energía como si fuera un tesoro, tu mundo se ordena. El día que aprendes a guardar silencio, tus resultados empiezan a hablar por ti, porque así funciona todo en la vida. Primero trabajas en silencio, luego el silencio trabaja por ti, y cuando el silencio trabaja por ti, todo se alinea, todo fluye, todo avanza, todo encaja, y no porque sea magia, sino porque eliminaste las distracciones, las interferencias, las opiniones que no sumaban, las voces externas que te apartaban de tu camino. Mira, hay algo grande dentro de ti. Y tú lo sabes, llevas tiempo sintiéndolo. Aunque a veces te dé miedo admitirlo, esa incomodidad que sientes últimamente no es ansiedad ni confusión, es tu potencial tocando la puerta, es tu yo futuro pidiéndote paso, es tu verdadera identidad queriendo nacer. Y esas versiones nuevas nunca nacen en el ruido, nacen en el silencio, en ese silencio que estás aprendiendo a honrar, en ese silencio que estás empezando a proteger, en ese silencio que hoy, por primera vez en mucho tiempo, ya no te asusta, te impulsa, porque en el fondo sabes que todo lo que te estancó antes fue ruido, ruido emocional, ruido mental, ruido social, ruido de expectativas ajenas, ruido disfrazado de consejo.
ruido disfrazado de opinión, ruido disfrazado de cuidado, pero hoy estás entendiendo la diferencia entre ruido y guía, entre ruido y intuición, entre ruido y propósito, entre ruido y verdad, y cuando distingues eso, tu vida cambia para siempre. Por eso quiero que grabes esto en tu mente. A partir de ahora, nada ni nadie va a interrumpir tu proceso. A partir de ahora, tú decides qué entra en tu mente y qué no. A partir de ahora, tus pasos serán más fuertes que tus palabras. A partir de ahora, tu disciplina será más visible que tus intenciones. A partir de ahora, tu silencio será tu poder. Este es el nuevo capítulo de tu vida, y tú lo estás escribiendo desde cero, sin permiso, sin miedo, sin explicaciones. Y quiero que cierres este mensaje con la última palabra que define todo este proceso: renacer, porque eso es exactamente lo que estás haciendo, renaciendo, creciendo, reprogramando tu mente, limpiando tu camino, construyendo desde dentro, volviendo a empezar, pero esta vez con conciencia, con madurez, con enfoque, con propósito. Este es tu renacer silencioso, y promete una sola cosa: esta vez no vas a detenerte.